Hola y bienvenidos a otro video para orientarnos al libro de Gálatas. Hoy nos toca hablar del capítulo 2. Y lo que encontramos en el capítulo 2 es importante porque nos enseña, nos demuestra cuál es el gran conflicto, gran problema que causó esa escritura de Pablo a las iglesias en Galicia. Y Pablo comienza ese capítulo defendiendo el anuncio de su evangelio. Y primero Pablo dice que su evangelio es auténtico porque lo recibió directamente de Jesús. Segundo dice, bueno, puedo comprobar eso porque ni siquiera tuve contacto con los apóstoles, los grandes líderes cristianos en Jerusalén. Entonces, ustedes pueden confiar que mi mensaje acerca de Jesús viene directamente de la confrontación con Jesús que tuve en el camino a Damasco. Tercero, Pablo dice que bueno, después de un buen rato, Pablo tuvo más contacto con los apóstoles, con Pedro, con Santiago y con otros en Jerusalén. Pero ellos, al escuchar lo que había hecho Pablo, estuvieron de acuerdo con lo que estaba anunciando Pablo a los gentiles, a los no judíos. Entonces, esa es la primera evidencia de que el mensaje que Pablo anunció acerca de Jesús a los Gálatas era auténtico, era bueno, era precisamente lo correcto. Y cuarto, específicamente dirigiendo al problema de la circuncisión, Pablo dice que llevó a Tito, una persona no circuncidada porque no era judío, llevó a Tito consigo mismo a Jerusalén. Y Tito en toda esa conferencia, hablando con Pedro y Santiago, nunca estuvo con la necesidad de circuncidarse. Entonces, lo que dice Pablo es que mi evangelio y lo que les he estado enseñando a ustedes, los Gálatas, es auténtico, es verdadero. Pueden confiar en mi mensaje. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Pablo dedica tanto tiempo a defenderse y defender a su anuncio del evangelio? Bueno, lo que ha pasado es que Pablo fundó esas comunidades cristianas, esas iglesias, en Galicia. Y después se fue para seguir anunciando la buena noticia en otras partes. Pero vinieron otras personas acá a hablar con esas iglesias en Galicia. Y estaban enseñando a la gente que por no ser judío tenían que circuncidarse para realmente ser un cristiano, un seguidor de Jesús. Y vemos que hay un conflicto acá, porque Pablo dice que esas personas son falsos hermanos, que están están allí para anunciar un evangelio falso, espiar la libertad de los cristianos en Cristo y hacernos otra vez esclavos de la ley. Bueno, son acusaciones fuertes de Pablo contra esas personas, pero eso nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el gran peligro de enseñar que la circuncisión es necesaria para seguir a Jesús? Lo que dice Pablo es que la circuncisión arriesga o predicar que todos tienen que circuncidarse para pertenecer a la familia de Dios y a ser creyentes, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, cristianos. Arriesga lo que es lo más fundamental del evangelio. Es que el evangelio fundamentalmente comunica que tenemos la capacidad de tener una relación con Dios por su gracia y por la fidelidad de Jesús por nuestra parte. Que nadie puede ganar eso, nadie puede decir, merezco pertenecer a la familia de Dios, merezco ser hijo de Dios, merezco ser seguidor de Jesús o cristiano. Tengo el nombre cristiano porque por todo eso lo que he hecho. No, así no funciona, porque depende todo de la gracia, la bondad, la misericordia de Dios y la fidelidad de Jesús por nosotros, porque Jesús cumplió todo por nosotros. Entonces, la idea es que ese mensaje de los judíos que estaban enseñando a los gentiles, los no judíos, en Galicia, los Gálatas, que tenían que circuncidarse, eso puso
en riesgo todo lo que era lo más importante del Evangelio, que el Evangelio es por la gracia de Dios, por la fidelidad de Jesús y por alcanzando eso por tener fe en Él. Entonces, ese es el gran conflicto detrás del libro de Gálatas. Es la idea, o conseguimos ser hijos de Dios, ser cristianos, seguidores de Jesús, por cumplir la ley, o solamente por la fidelidad de Jesús, la gracia de Dios, alcanzado por la fe en Él, la confianza en lo que ha hecho por nosotros. Y Pablo dice, bueno, ese es un gran problema porque hasta Pedro estuvo equivocado en ese momento, porque Pablo se enteró de una situación en que Pedro, que tenía contacto con gentiles, iba visitando a algunas comunidades gentiles y estaba comiendo con la gente. Pero un judío no estaba bien comer con gentiles, porque eran impuros ritualmente. Pero el Evangelio de Jesús dice que no hay división entre gentiles y judíos. Son un solo pueblo en Cristo. Se han puesto su confianza en Jesús. Se han respondido a la buena noticia. Entonces, Pedro estaba acostumbrado a comer con cualquiera, porque eran hermanos en la fe en Jesús. Pero Pedro llegó a estar convencido de que no puedo seguir comiendo con esos gentiles. Entonces, dejó de comer con los gentiles, los no judíos, y se dedicó a comer solamente con los judíos. Pero Pablo dice que eso va en contra del Evangelio, porque el Evangelio dice que somos una sola familia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Si no podemos ni siquiera comer juntos, no estamos desarrollando lo que es la verdad profunda del Evangelio. Entonces, Pablo habló con Pedro y le corrigió, o sea, le retó y le dijo, no estás viviendo según el Evangelio, porque el corazón del Evangelio no es que tiene que cumplir la ley, siendo circuncidado. Tienes que tener fe en Jesús, porque Jesús ha sido nuestra fidelidad ante Dios y tenemos una buena relación con Dios. Dios nos hace justos a través de la fidelidad de Jesús. Y podemos alcanzar eso por poner nuestra confianza en Él. Entonces, el corazón del Evangelio es eso. Jesús ha sido fiel por nosotros. Podemos tener una relación profunda, íntima con Dios a través de confiar en Él, pertenecer a Él, estar en Él. Y al final eso es lo que es esencial. No es un tema de cumplir la ley, no es un tema de circuncidarse, no es un tema de cumplir con todas esas exigencias y que todo el mundo tiene que ser judío para ser cristiano. No, es que Jesús invita a todos a tener una relación con Dios, sin cumplir la ley, solamente por la gracia de Dios, solamente por la fe. Eso es sumamente necesario, recordar eso. Y al final Pablo dice esto, algo súper poderoso. Dice, con Cristo he sido crucificado. Versículo 19 y 20. Y ya yo no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Lo que dice Pablo acá fundamentalmente es que todo es estar en Cristo, vivir en Cristo, ser hijo de Dios precisamente por Cristo, porque al bautizarnos, a demostrar nuestra confianza en Dios a través del bautismo, somos uno con Cristo. Y es no solamente yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Y lo que hago yo es lo que hace Cristo en mí. Bueno, como resumen, aplicación, quiero decir que lo importante para nosotros de este capítulo, de este texto, es reconocer que no puedo merecer nada, no puedo ganar nada por mis propias acciones. Tengo que responder para tener una buena relación con Dios, para ser justo ante Dios. Tengo que responder a la fidelidad de Cristo por mí, con mi confianza, a través de esa fe que tengo en Él, a través de unirme a Él en el bautismo, para ser hijo de Dios. Y así no puedo decir, ya tengo que circuncidarse o tú tienes que cumplir con esto o esto. Es que
vivimos en Cristo cuando tenemos fe y hemos sido bautizados para pertenecer a la familia de Dios. Entonces, esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Cristo vive en mí? ¿La gente al ver cómo vivo ve a Cristo? Porque el tema es que todo viene de la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero también Dios nos va cambiando, transformando a su imagen. Entonces les invito esta semana a pensar en esto. No es lo que hago para merecer una relación con Dios, sino lo que Jesús ha hecho por mí. Y al recibir eso, Cristo vive en mí. Pero mi vida, me pregunto, ¿corresponde? ¿La gente ve a Cristo en mí? Porque esa es la meta, que la gente vea a Cristo en nosotros. Que estemos tan conectados con Cristo, que vean a Dios a través de la forma en que vivimos. Bueno, mucho que pensar y meditar. Gracias y hasta la próxima.